Punto 4D. Dos bloques cuyas masas son 20 kilogramos y 40 kilogramos están ligados por una cuerda y se deslizan por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si mu cinética es igual a 0,25 para el bloque de 20 kilogramos y mu cinética es igual a 0,5 para el bloque de 40 kilogramos, calcular la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda. Realizamos primero una lista de datos. La masa 1 con su correspondiente mu cinética, la masa 2 con su correspondiente mu cinética, el ángulo del plano, la aceleración y la tensión, que es lo que queremos calcular. Aquí tenemos el esquema. Tenemos que notar que todo el sistema se mueve con una misma aceleración. La soga que los une es la que ejerce la fuerza de tensión tanto para la masa 1 como para la masa 2. Y tiene la misma magnitud en ambos casos porque es la misma soga. Solo que a la primera masa la jala hacia arriba y a la segunda masa la tensión la jala hacia abajo. Vamos a analizar primero el cuerpo 1. Este cuerpo tiene un peso igual a masa 1 por gravedad. Este peso se puede descomponer sobre el eje X y el eje Y. El peso entonces se descompone sobre el eje Y, obteniéndose así el vector PI, que es igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo. Y sobre el eje X se descompone obteniéndose Px, que es masa 1 por gravedad por el seno de 30, que es el ángulo del plano. Sobre el eje Y tenemos también la fuerza normal, que es igual a PI, solo que tiene sentido opuesto. Estos dos vectores, PI con la normal, tienen el mismo tamaño, o sea, la misma magnitud, pero sentido opuesto. Hacia arriba tenemos la fuerza de tensión y también tenemos la fuerza de rozamiento cinético. El análisis del cuerpo 2 sería muy parecido. Tengo el peso que se descompone en PI y Px. Hacia arriba tenemos la fuerza de rozamiento cinético correspondiente para esta masa, pero la tensión, en este caso, se dirige hacia abajo. Vamos a analizar ahora cada cuerpo por separado para poder plantear las ecuaciones. Para el cuerpo 1, primero analicemos qué pasa sobre el eje X. Queremos saber la suma de las fuerzas en X. El eje X entonces es este que estamos marcando ahora. Hacia abajo tendríamos Px y hacia la derecha, hacia arriba, tendríamos la tensión y la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, la tensión y la fuerza de rozamiento tienen el mismo signo. Se mueven hacia la derecha. Por lo tanto, se suman. Tensión y fricción. Hacia abajo está Px, por lo tanto, ese valor se resta de la suma de las anteriores fuerzas. En el eje de las Y, la suma de las fuerzas da 0, ya que Pi y la normal tienen igual magnitud, pero sentido opuesto. Entonces la suma de fuerzas en Y es igual a la normal menos Pi. El resultado es 0. En el caso de la suma de las fuerzas en X, tendríamos una resultante distinta de 0, por lo que eso es igual a masa 1 por aceleración. Como el cuerpo se mueve hacia abajo, quiere decir que la fuerza Px es superior a la suma de la tensión y la fricción. Por lo tanto, esta operación será de signo negativo. Y esa es la razón de que debamos poner un menos antes del producto de la masa por aceleración. Si de la ecuación 2 despejamos la normal, el término marcado debería pasar a la derecha cambiado de signo. Debemos prestar atención a esto que nos quedó para poder trabajar más adelante. Siempre que aparezca un asterisco, recordaremos esta expresión, junto con otra que veremos a continuación. Analicemos entonces el cuerpo 2, la suma de las fuerzas en X y la suma de las fuerzas en Y. Sobre X, hacia la derecha, tenemos solamente la fuerza de rozamiento 2 y hacia abajo tenemos dos fuerzas. Una es Px y la otra la tensión. Entonces, a la fuerza de fricción debemos restarle las fuerzas que se dirigen hacia abajo. Esta será la resultante del sistema y será igual a la masa 2 por la aceleración. Como el resultado nuevamente será negativo, necesitamos poner un menos antes del producto de la masa por la aceleración. Sobre el eje Y, análogamente al cuerpo 1, tenemos la normal y PI, cuya diferencia da 0, ya que tienen igual magnitud, pero diferente sentido.
Despejando la normal, pasamos PI para el otro lado, obtenemos una ecuación que nos permite conocer la normal 2, que también está con asterisco porque la usaremos en uno de los siguientes pasos. Y acá la tenemos nuevamente marcada. Bien, ahora aquí tenemos la ecuación 1, que la habíamos visto anteriormente, y de esta ecuación lo que vamos a hacer es despejar la tensión. Por lo tanto, estos dos términos pasarán al otro lado cambiados de signo cada uno. Llamaremos a esta ecuación 5. Análogamente, tenemos la ecuación 3, también despejamos la tensión, por lo tanto, pasaremos estos dos términos hacia el otro lado. Pero si queremos desaparecer el signo de t, al pasar estos términos hacia la derecha, no cambiarán de signo. Pero el signo de t, que es negativo, se volverá positivo. En la ecuación 5 tenemos una expresión que me permite calcular t, en el caso de que conozca las demás variables. Y en la ecuación 6 también tengo una expresión que me permite calcular t. Como estamos hablando del mismo problema, las tensiones dijimos en un principio que son iguales. Podemos aplicar entonces el método de igualación, diciendo t es igual a t. Por lo tanto, estas expresiones son iguales. Y las ubicamos igualadas. A la izquierda del igual ponemos una y a la derecha del igual ponemos la otra. Teníamos dos incógnitas. Una era la tensión y otra la aceleración. En esta igualación solamente tenemos esta variable. Por lo tanto, es lo que vamos a despejar. Para ello, debemos identificar cada uno de los términos y focalizarnos en aquellos que tienen la variable buscada, o sea, a. Vamos a agrupar estos dos términos en un solo lado del igual. Todos los demás quedarán en el lado izquierdo. No nos olvidemos la fórmula de la fuerza de rozamiento, mu cinética por la normal, tanto para la fricción 1 como para la fricción 2. Cada una con su valor de mu y de normal. Vemos ahí que en los dos términos presentes tenemos aceleración como un factor común. Por lo tanto, podemos sacar esa aceleración afuera. ¿Y qué pasa cuando sacamos la aceleración? Adentro me queda la suma de las masas, que es lo que tenemos en el paréntesis. Dijimos que cuando veamos el asterisco, recordemos las ecuaciones deducidas de cada uno de los valores de la normal. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir la normal por la expresión que permite calcularla, tanto para la normal 1 como para la normal 2. Todo lo demás en la expresión permanece de manera idéntica a la manera en la que están en el paso anterior. Bien, y en este momento ya podemos pasar esta suma, que está multiplicando el valor de A, dividiendo hacia el miembro de la izquierda. Y así obtuvimos una expresión que nos permite calcular la aceleración de todo el sistema. Solo nos queda sustituir los valores de acuerdo a la lista de datos, calcular en el numerador y a ese resultado dividir entre 60, que es la suma entre 20 y 40. Aceleración en metros por segundo al cuadrado. Una vez que obtuvimos el valor de la aceleración, podemos tomar la ecuación 5, que era una expresión que me permitía calcular la tensión en el caso de que conozca todos los datos. Sustituimos la fricción por la expresión que me permite calcularla, y la normal por la expresión en asterisco correspondiente a 1. Vemos que en los tres términos que tengo, se repite la masa 1. Para hacer el cálculo más fácil, podemos sacar esa masa como un factor común. Si la sacamos afuera, nos queda en cada término, adentro del paréntesis, estas notaciones. Luego sustituimos todos los valores. No nos olvidemos que en la aceleración ponemos el valor hallado en el paso anterior. Y así llegamos al resultado de la tensión.